Hola renacuajos, ya hacía falta que hiciera un video top de mods. Estos van dedicados a cualquier dispositivo modeable como Android y PC. Si no sabes cómo hacerlo, pon pausa primero a este video y visita alguno de los que te aparecerán arriba para aprender a hacerlo. Una vez que termines, vuelves y continúas con este top. Como en todo video de mods, aclaro que no hay diferencia entre PC, Mac, Linux y Android, al menos en términos de mods, ya que seguido recibo comentarios sobre si tal mod es compatible o no. Todos son compatibles. El dispositivo que tengas es el tema de si es lo suficientemente poderoso para correrlo, pero funcionan por igual en la teoría. Así que bueno, te he preparado varios mods de distintos estilos. Algunos añadirán contenido y otros funcionalidades sencillas pero necesarias como cambios estéticos. Al final de este video te diré en dónde los encuentras, así que ponte cómodo y disfruta del video. Aclaro que esta recopilación es hasta ahora de los mejores mods que me han gustado de lo que va del 2026. Más adelante actualizaré con algún otro video. Y si te sirve esto, por favor me apoyas mucho comentando, dando like, suscribiéndote y como extra, donde estoy más activo, te invito a mi Instagram para estar en contacto un poco más cercano. Ahora sí, vamos con el video. Empezaremos con los mods que añaden contenido y empezamos con uno fuerte. Festival de lo Mundano es el mod que existía desde hace 5 años, pero se ha reincorporado hace unos días para la versión más reciente hasta este video, la 1.6. En este mod podremos asistir a un festival de la gente sombra que se celebra el mismo día de la víspera de los espíritus en Stardew Valley, aunque atento que todo estará más oscuro dentro de las alcantarillas, donde apenas si veremos a Krobus bastante facherito acompañado de más gente sombra. Además de tiendas con ítems exclusivos donde incluso podemos comprar ropa de dinosaurios, a lo que nos lleva al siguiente mod. En este mod se añaden nuevos tipos de dinosaurio pero con una mecánica nueva e interesante. Al entregar el primer huevo de dinosaurio al museo recibirás otro que podrás incubar. Al tener esto, Gunther te dará misiones al siguiente día especiales y con Robin podrás construir un nuevo edificio especialmente para los dinos, nuevas máquinas para incubar y juntar con objetos para buscar y obtener los distintos tipos de dinosaurio como el T-Rex, el Estegosaurio, el Triceratops, el Velociraptor, el Espinosaurio y el Brachiosaurio. Además de añadir nuevos productos de dinosaurio para vender, 3 nuevos tipos de botas, efectos de sonido y otras cosas más que te invito a probar. Pero bueno, si no eres de criar y lo tuyo son más las ventas, está el mod donde lo que cultives y obtengas de animales lo podrás vender. Consigue un edificio, una cabaña, decóralo lo más que puedas. Mientras más decoración tengas, pueden subir los precios de los objetos. Coloca las mesas con los ítems en venta y añade una caja registradora. Se consigue con Robin o después de conseguir cierta cantidad de dinero. Cada venta gasta energía y solo entrarán unos cuantos clientes al inicio, pero puedes hacer publicidad para tener más visitantes y cuando te quieran comprar aparecerá un minijuego de regateo. Ideal para quienes quieren dejar de todo a mano de la caja y darle un estilo distinto, algo más como Moonlighter. Si la isla jengibre ya te parece aburrida y monótona, este añadirá 15 locaciones nuevas, con 18 tipos de animales, 28 nuevos peces, recetas, 14 nuevos artefactos, mecánicas para animales como nuevos NPCs, un nuevo monstruo, nueva tienda e incluso un nuevo mineral. Expande bastante el contenido de lo que uno puede hacer en la isla jengibre, y si estás viendo este video y aún no lo desbloqueas, tienes que completar el centro cívico o irte por Joja. Y sí, ya tengo video para que lo completes. Como extra, en este mod las decisiones que tomes importan en los diálogos. Volviendo al valle, uno de mis eventos favoritos es la feria en otoño, pero con el paso del tiempo se vuelve aburrida. Si bien esto no añade mucho contenido, sí añade opciones como poder interactuar con los personajes que están exponiendo sus productos, comprarles y lo mejor es que tienen probabilidad de aparecer incluso un puesto secreto con ítems de distinta rareza. Cada evento tendrás la posibilidad de tener unas buenas opciones de comprar o tener que esperar un año más para ver qué más te sale. Ah, y el gobernador te va a visitar ahora en este festival. Este mod para Stardew Valley es una continuación del mod Date Night y permite tener citas con tu esposo o esposa después del matrimonio. De vez en cuando tu pareja puede invitarte a salir en una cita aleatoria que ocurre a una hora específica y en un lugar determinado. Algunas citas son generales y otras son únicas dependiendo del personaje con el que te casaste.
El mod mantiene casi todo igual que el original, pero corrige muchos errores, mejora de diálogos, arregla eventos que no se activaban, soluciona problemas con animaciones y elimina dependencias innecesarias. Es compatible con muchos otros mods, incluyendo mods grandes que agregan personajes o permiten tener varias parejas, y también funciona en multijugador. En general, el mod sirve para que el matrimonio tenga más contenido agregando eventos, salidas románticas y más interacción con tu pareja después de casarte. Pero bueno, ya fue suficiente de contenido extra. Tal vez ni te dé tiempo de explorar todos estos mods al mismo tiempo, o tal vez sí. Si te está gustando y te está siendo útil, ya sabes que me ayuda mucho si interactúas con este video. Incluso desde móvil está la opción de hypear video. No sale en todos los países, pero busca la opción si te aparece y no te cuesta nada. Y aún así te invito a mis otras redes sociales como Instagram, que estaré haciendo sorteos y contenido que por acá no publico. Pasando a los mods de utilidad, vamos un poco más rápido, pero no deja de ser importante. Empezando por lo más horrible para los ojos en aquellas noches de jugar Stardew Valley, ya que al abrirlo se ilumina toda nuestra habitación. Con este mod simplemente pasa el fondo en modo oscuro, nada de sorpresas. Sencillo pero efectivo. Ahora con este mod al sentarte en cualquier sitio comenzarás a recuperar energía poco a poco. Con este mod te avisará si la escena que estás viendo es especial, alguna escena de amistad con algún NPC por si decides adelantarla, y ya tú decides qué tan importante es para ti. Es compatible con Stardew Valley Expanded. Despreocúpate por tener que decidir entre si automatizar tus riegos o que los cuervos no se coman tu cosecha. Con este mod podrás colocar el espantapájaros por encima de los aspersores, ahorrando mucho espacio. Este mod es estético y sencillo, retextura los árboles, incluido de los hongos, por algo más cute. Esto sí no es cute, pero es agresivo. Con este mod añadirás una motosierra y un lanzallamas. Y así te vas a poder defender, ir a las minas a exterminar a los monstruos que encuentres. Necesitarás combustible para usarlos y como recomendación no uses el lanzallamas con los árboles si es que quieres madera. Pero si quieres carbón y cenizas, así lo obtendrás. Para desbloquear estas herramientas necesitas llegar a los 8 corazones con Maru y así desbloquear la motosierra. Y para hacer gasolina necesitas 20 de savia y 1 de carbón en un horno. Y para lanzallamas necesitas llegar al volcán El Ice de jengibre para que Maru te lo dé. El napalm, que es el combustible necesario para lanzallamas, se hace con 20 babas de slime en una aceitera. Si te fuiste por el centro cívico y lo tuyo no es ir a probar suerte en la caverna calavera para obtener el autocaricias, con este mod podrás construirlo. El único problema es que deberás obtener uno primero para poder desbloquear la receta, aunque si no quieres bajar en la mina, en las cajas doradas tienes una probabilidad de obtenerlo. Y de ahí podrás construirlo por 5 lingotes de oro, 2 lingotes radiactivos, 15 de madera noble y 2 de tela. Este mod es de los más ahorradores de espacio, ya que permite juntar un montón de máquinas en uno solo, multiplicando lo generado. Por ejemplo, en vez de tener un cuarto lleno de envasadoras, ahora solo lo juntas en uno, generando lo que harías con todos al mismo tiempo. Es compatible con otros mods como Automate para poder producir de forma automática sin ocupar tanto espacio. La forma en la que caminan los NPCs es bastante rectangular y a veces sin vida. Con este mod cambiará la estructura de los NPCs añadiendo mayor movimiento, principalmente cuando se mueven hacia los lados. Esto es a gusto de cada uno y solamente es estético, y no funciona con todos los NPCs hasta el momento. Este mod facilita la captura de pantalla. En computadora, solo presionando F12 podrás capturar tu pantalla del juego sin necesidad de ir al menú para tomar captura. Además de que puedes añadir líneas de margen como cualquier fotografía y deshabilitar el mensaje cuando presionas F4. Y con este mod permite poder utilizar el piano dentro del juego con partituras en tiempo real que te permiten practicar. Obvio no es lo mismo que tocar uno en la vida real, pero pasar el rato dentro del juego con tu teclado funciona bastante bien. Puedes incluso añadir tus propias partituras dentro de la carpeta del mod en formato .txt en el folder de assets. Y esto es todo, renacuajos. Para poder acceder a estos mods puedes hacerlo directamente desde Nexus Mods o ir a mi Discord, donde encontrarás no solo estos, sino acceso a otros mods de otros videos. Sé que la 1.7 está en camino, pero aún no tenemos fecha de estreno y no tengas miedo, que únicamente es necesario esperar a que cuando esto pase se actualicen para poder seguir usándolos. Ahora sí, me despido. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.
Un saludo especial a los miembros del canal y los subs de Twitch.